En primer lugar, les queremos dar la bienvenida al Ministerio de Educación. El lunes de la semana pasada, en la Presidencia de la República, por convocatoria del presidente, hubo lo más aproximado a un Consejo de Estado. El presidente de la República convocó a las distintas funciones del Estado y a los distintos ministerios que tienen que ver con la problemática de violencia sexual en general en los ámbitos de nuestra sociedad y concretamente en los espacios educativos. Y producto de esta reunión se acordaron varios elementos importantes. Primero, constituirnos como comisión. Eso es lo más relevante. Quedamos en constituirnos como una comisión permanente de trabajo las distintas funciones del Estado, la Asamblea Nacional y en especial la comisión ocasional del caso Ampetra, que está próxima a emitir un informe en la Asamblea Nacional. El Consejo de la Judicatura, estuvo invitada la Fiscalía del Estado, la Defensoría del Pueblo y algunos ministerios relevantes que tienen que ver con la problemática que estamos tratando. Indudablemente el Ministerio de Justicia, hemos ampliado la convocatoria al Ministerio de Salud, a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otras entidades relevantes. Entonces, esta reunión tiene como objetivo hacer un seguimiento a esa reunión que fue más de carácter de visión y de estrategia, es decir, delinear la necesidad de la conformación de la comisión. Ahora es una reunión de trabajo, es la primera reunión de trabajo, y para esa primera reunión de trabajo hemos planteado una agenda que tiene que ver con algunos temas que surgieron del debate, de la reflexión de esa primera reunión con el presidente de la República. Por un lado, están todos los elementos que tienen que ver con generar determinados parámetros, no diría necesariamente para unificar información, porque finalmente la información puede ser llevada por distintas entidades públicas o del Estado, pero sí es adecuado que tengamos un protocolo de seguimiento especializado por una parte, que todos sepamos cómo se está construyendo esa información, es decir, las metodologías de acercamiento a la detección de problemáticas sociales o en algunos casos de delitos o de prevención, que tengamos líneas de base unificadas en ese sistema de información y que finalmente compartamos. Es decir, que compartamos tanto las metodologías de cálculo como el nivel de usuarios y fundamentalmente los niveles de seguimiento, porque de esta forma tenemos una acción mucho más adecuada en los aspectos preventivos e indudablemente en los aspectos de restitución. Entonces ahí hay un elemento. El otro aspecto que me parece que podríamos tratar el día de hoy y que guarda relación con lo central, digamos, con los elementos centrales de la problemática que estamos abordando, es indudablemente los aspectos de prevención y restitución, si cabe el término. Aquí hay víctimas, hay niños, niñas que son víctimas de una violencia, hay familias que han sido violentadas en sus derechos más íntimos y por lo tanto como Estado tenemos que generar los mecanismos adecuados para no duplicar o triplicar intervenciones que muchas veces resultan tremendamente perniciosas, incluso para la estabilidad emocional y psicológica de los afectados. Esto es lo que se llama revictimización. Entonces, aquí hay otro elemento que me parece que hoy podríamos pasar revista, digamos, a los aspectos de prevención. ¿Cuáles son los mecanismos de sanción en el ámbito administrativo y judicial? Me parece que si bien hay protocolos, digamos, que creo que marcan la dinámica de cada una de nuestras instituciones, es decir, el protocolo que tiene Fiscalía, el protocolo que tiene el propio Ministerio de Educación, sus hojas de ruta, en términos de acercamiento a lo que es una denuncia, su seguimiento y eventualmente su restitución, me parece que aquí hay elementos que se solapan, digamos, unos con otros, y finalmente lo que podríamos tener es mucha ineficiencia alrededor del proceso de la denuncia. Entonces, creo que aquí hay otro elemento que podríamos trabajar en revisar esos
mecanismos de sanción en el ámbito administrativo y judicial, y ver si entre todos podemos generar, digamos, una mejor coordinación en el tratamiento de esos elementos. Simplemente como un paréntesis, para nosotros está absolutamente claro de que estamos hablando de delitos penales que tienen que ser judicializados, independientemente de lo que ocurre en el ámbito educativo, es decir, todo el proceso, digamos, de eventual sanción administrativa, investigación, encauzamiento, digamos, de los aspectos administrativos, es un elemento absolutamente distinto con lo que indudablemente tiene como responsabilidad, y así constan en los protocolos del Ministerio de Educación, donde deben actuar, digamos, todo lo que se llama autoridad educativa, es decir, los departamentos de consejería estudiantil, los rectores e inspectores de las unidades educativas, los distritos educativos, las zonas educativas e indudablemente las autoridades educativas a nivel central. Entonces me parece que hay un tercer punto, digamos, simplemente para ir poniendo nuevamente los elementos. Hay el elemento de información, hay el elemento de prevención, hay un tercer elemento que tiene que ver con los mecanismos de sanción en el ámbito administrativo y judicial. Un cuarto punto que espero que podamos abordar en la agenda de hoy tiene que ver con los aspectos de restitución de derechos a víctimas de violencia sexual, que eso básicamente incluye, al menos, garantizar una atención integral a las víctimas de violencia, establecer que las sentencias judiciales incluyan por defecto medidas reparatorias en los casos de violencia sexual y establecer estrategias para evitar la revictimización. Tal como nos pedían en esa reunión, surgió como otro elemento muy importante los aspectos de comunicación, es decir, cómo se van a generar los aspectos de comunicación en la sociedad. Creo que la estrategia, la campaña, el posicionamiento de Más Unidos, Más Protegidos y de cero tolerancia frente a los casos de abuso sexual permite, digamos, tener ya un paraguas de cobertura que puede ser bastante bien empleado por todos, en la medida que en esa campaña preventiva han participado y nos han asesorado organismos internacionales, mucho trabajo con la sociedad, y hemos recogido experiencias, digamos, incluso comparativas a nivel internacional, que nos permitan ser más eficaces en la forma como podemos comunicar. Entonces ahí habría otro elemento que podríamos tratar el día de hoy. Están los aspectos de financiamiento. Muchas de las intervenciones requieren financiamiento y por eso también está invitado a esta reunión el Ministerio de Economía, no solo en los aspectos, digamos, administrativos, judiciales, que rebasan el ámbito del sistema educativo, sino algunos otros elementos que tienen que ver con decisiones incluso de las propias autoridades educativas. Hace 15 días mencionamos de forma muy clara que el 70% de los encargos de las autoridades educativas no cumplen los requisitos, no cumplen los perfiles, sean en términos meritocráticos o sea en años de experiencia. Y para lograr, digamos, cerrar esta brecha se requieren cerca de 133 millones de dólares, entre otras cosas, digamos, más allá de los distintos requerimientos que podamos tener individualmente o en forma colectiva para empujar de mejor manera la estrategia. Me parece que la reunión tiene que acabar con compromisos claros, digamos, institucionales en conjunto, individuales, que los podríamos ir cerrando, digamos, en acuerdos al finalizar la reunión, para que a su vez nos permita hacer el seguimiento en la subsiguiente reunión de hasta qué punto hemos avanzado en cada uno de ellos. Esa es la forma como hemos pensado que podríamos trabajar el día de hoy en estos distintos puntos, en estos distintos momentos. Estoy claro que algunos se pueden ir entrelazando unos con otros en la medida que vayamos desarrollando la conversación, pero tal vez por efectos simplemente de método, de organización, les pediría que si estamos de acuerdo vayamos en ese orden. Entonces lo primero que haría es reiterarles la bienvenida. Quizás sería bueno empezar por una presentación de quienes estamos aquí, porque no necesariamente todos nos conocemos.
Para eso lo más adecuado sería pasarnos un micrófono lo más rápido posible y hacer así una presentación lo más ágil, digamos, para que nos quede un tiempo adecuado de trabajo. No hay ninguna hora de cierre en esta reunión, es decir, no hemos estipulado que cerremos en una hora y media o lo que fuera. Creo que debemos darnos el tiempo por los requerimientos de la sociedad, del país, de tratar estos temas a profundidad, e indudablemente si alguno se nos queda en el por ubicar o por examinar, hay que autoconvocarnos lo más prontamente posible a otro espacio de reunión.